Muy buenas tardes, estimados aprendices, estimada comunidad SENA. Bienvenidos a esta charla de etapa, pues de las alternativas de etapa productiva. Vamos a indicar cuáles van a ser las reglas para esta charla de la tarde de hoy. Lo primero, pues ustedes van a mantener los micrófonos silenciados. Nosotros se los silenciamos desde la parte administrativa, y cuando deseen hablar, pues vamos a levantar la mano. Va a existir una sesión de preguntas para que ustedes puedan activar su micrófono. Al igual, les solicitamos el favor que no sea activada la cámara mientras estamos dando la charla, para que las personas, los aprendices, la parte administrativa del SENA, instructores, no nos distraigamos con las cámaras que ustedes puedan llegar a activar. Continuamos. Vamos a fortalecer la charla del día de hoy. Es para darles la transferencia de las alternativas de etapa productiva que desde el SENA se tienen para que el aprendiz pueda realizar este resultado de etapa productiva para poderse ya llegar a certificar en la parte titular. También vamos a tener una charla por parte del equipo del Grupo de Seguimiento Académico al Aprendiz, que es nuestro segundo tema en la tarde de hoy, que es desarrollo de competencias para elaborar una hoja de vida. Muy importante para todos nosotros darles la bienvenida desde el equipo del Grupo de Ejecución de la Formación Profesional, Dirección General. Quienes estamos presentes en sala, estamos presentes el equipo de etapa productiva, conformado por los soportes de etapa productiva y facilitadores que nos acompañan el día de hoy. Quien les habla, mi nombre es Nicolás Rincón, yo soy soporte de la etapa productiva y vamos a estar acompañados por nuestra compañera Ana María. Ella es facilitadora de etapa productiva. A su vez, del grupo de seguimiento académico al aprendiz virtual, nos va a acompañar Laura Helves en la segunda parte de la sesión. Vamos a iniciar con unos interrogantes que muy posiblemente a ustedes les han surgido durante su etapa lectiva, o si ya están en la etapa productiva, se han realizado. ¿Y cuáles son? ¿Qué es la etapa productiva? ¿Dónde encuentra las competencias? ¿Dónde encuentro las competencias de mi programa de formación? ¿Qué derechos y deberes tengo en mi etapa productiva? ¿Cuáles son los requisitos que debo cumplir para iniciar la etapa productiva? ¿Qué modalidades o alternativas de etapa productiva puedo realizar? ¿Qué debo hacer para iniciar mi etapa productiva? ¿A quién acudir para notificar, enviar y resolver dudas de su etapa productiva? ¿Qué debo presentar en el proceso de mi etapa productiva? Duración de mi etapa productiva y qué debo presentar al finalizar mi proceso de etapa productiva. Esos son los interrogantes que la tarde de hoy les vamos a resolver a ustedes en esta sesión, y que muy posiblemente algunos de estos ustedes ya se han realizado o de pronto ya incluso han contestado. Entonces, es importante que es la etapa productiva. Recordemos que la formación profesional del SENA se divide en dos etapas: la etapa lectiva, ¿cierto? La etapa productiva. Y la etapa productiva es aquella en la cual el aprendiz SENA aplica, complementa, fortalece y consolida todas sus competencias en términos de conocimiento, habilidades, destrezas, actitudes y valores. La etapa productiva le permite a ustedes poder aplicar en la resolución de problemas reales del sector productivo los conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a las competencias de su programa de formación. Y esto es muy importante que lo tengan presente, porque de aquí se basa, más adelante vamos a explicar, porque para que ustedes le aprueben, que ustedes inicien esa etapa productiva, es súper pertinente y necesario realicen aplicando todos esos conocimientos, habilidades y destrezas
adquiridas durante su etapa lectiva. Hay algo importante, que la etapa productiva no es homologable de otras formaciones y se debe aprobar como requisito de certificación. Es decir, yo no puedo decir, no, es que yo ya hice un tecnólogo, un técnico, entonces ya hice etapa productiva, me la van a valer para mi otra etapa, mi otra formación. Y recordemos que la etapa productiva es el requisito de certificación y puede realizarse en un tiempo máximo de 24 meses una vez finalizada la etapa lectiva. Recordemos que ustedes tienen en su etapa lectiva 18 meses para hacerla, en caso de los tecnólogos, y una vez terminado tenemos 6 meses para completar los 24 años, los 24 meses, que ese es el ideal para que ustedes realicen su formación titulada. Pero pues se les da 24 meses una vez terminada su etapa lectiva para que puedan realizar su etapa productiva. Otro interrogante que vamos a resolver es: ¿en dónde encontramos las competencias de mi programa de formación? Entonces ustedes estuvieron o están enrolados a la plataforma, al LMS, y están asignados a su programa de formación. Entonces ustedes, cuando ingresan en el LMS, encuentran su programa de formación, ingresan al programa de formación, a la ficha donde están y van a contenido del curso. En contenido del curso, todos los programas de formación deben contener una carpeta o un parágrafo que diga diseño curricular. Dentro del diseño curricular, esto es un ejemplo, ¿cierto?, de la tecnología de información diseño, es de AXI, ¿cierto? Esto es el ejemplo del diseño curricular que se tiene para AXI. Entonces, ahí ustedes lo van a poder encontrar, en diseño curricular. Continuamos. Muchas gracias. Bueno, ahora, muchas gracias, compañero Nicolás. Yo soy Ana María Villanueva, como lo decía. Soy facilitadora de etapa productiva. Bienvenidos a todos los que nos están acompañando en este momento, en esta charla. Ahorita vamos a hablar entonces acerca de los derechos y deberes en la etapa productiva. Como tenemos unos derechos, también tenemos unos deberes. Toda esta información está de acuerdo al reglamento del aprendiz, que es el acuerdo número 007 del 2012. Entonces vamos a ver qué nos dice. En primer lugar, los derechos a los que tiene el aprendiz en relación a la etapa productiva. Entonces, en el capítulo 2, el artículo 7 de este reglamento, nos dice en su numeral número 13, recibir información acerca de las diferentes opciones para desarrollar la etapa productiva, los derechos y obligaciones para el desarrollo de la misma. Entonces, en ese mismo orden de ideas, pues es que estamos realizando este tipo de charlas informativas para darles a ustedes las herramientas para una buena decisión, para que tomen la mejor decisión acerca de su alternativa a seleccionar y puedan realizar efectivamente y satisfactoriamente la etapa productiva. Asimismo, es un derecho del aprendiz recibir por parte del centro de formación asesoría académica e integral durante ese proceso de formación. Entonces, como vamos a ver más adelantico, el centro de formación les asigna a cada uno de sus aprendices un instructor de seguimiento que hace precisamente ese acompañamiento también durante la ejecución de esa etapa productiva, complementando, como lo decía Nicolás, nuestra segunda fase, que es la etapa productiva de formación, hace, digamos, el complemento de lo que se vio y se aprendió en la fase lectiva. También tenemos entonces, por otro lado, los deberes. ¿Cuáles son los deberes que tiene el aprendiz en este caso? Entonces, en el numeral 1 del capítulo 3, el artículo 9, nos dice: cumplir con todas las actividades propias de su proceso de aprendizaje o del plan de mejoramiento definidas durante su etapa lectiva y productiva. Entonces, es deber del aprendiz cumplir con las actividades que se están realizando, que se han definido en la planeación, ¿cierto? Asimismo, el aprendiz tiene el deber de, si el trámite para la consecución de contrato de aprendizaje o de otra de las alternativas para el desarrollo de la etapa productiva es realizado directamente por él, debe realizar esa información inmediatamente cuando ocurra a su centro de formación.
pues como ustedes van a ver durante esta charla, les recalcamos mucho la importancia de poder contactar directamente a su coordinación académica, directamente a su centro de formación, tan pronto puedan iniciar la etapa productiva, porque sin eso pues no van a poder, digamos, tener aval para poder cumplir con esa etapa productiva. En el numeral número 11 vamos a tener aquí entonces el deber de asistir a las reuniones que programe su centro de formación. Esas reuniones están desarrolladas durante la etapa productiva para hacerle un seguimiento, para hacer la verificación. Y el no asistir a esas reuniones, pues debe justificarse con una excusa comprobable. ¿Sí? Debemos asistir a todas, entonces a menos de que exista algo de fuerza mayor que no nos permita hacerlo, pues que en ese caso ya tendríamos una excusa que podríamos enviar para poder, valga la redundancia, explicar la inasistencia. En el numeral 16 nos dice entonces que debemos portar el uniforme de manera decorosa. Tengan en cuenta aquí, queridos aprendices, que por el hecho de estar ustedes en formación con la modalidad virtual a distancia, pues normalmente no se han preocupado mucho por su uniforme. Pero en caso de que su etapa productiva, la entidad o el ente conformador, en este caso se lo requiera, ustedes deben cumplir con esta parte y pues hacerlo de una manera adecuada, ¿no? Cumplir de acuerdo al uniforme que tiene su centro de formación y de acuerdo a las especificaciones. Es la imagen de la entidad la que ustedes llevan en ese uniforme. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta también que es un deber del aprendiz portarlo de manera decorosa. Entonces, en el desarrollo de la etapa productiva, el patrocinador o la empresa, cuando se requiera, pues nos indicará que debemos utilizar ese uniforme y pues es el deber del aprendiz hacerlo de la manera correcta. Vamos entonces a ver cuáles son los requisitos que deben cumplir los aprendices para poder iniciar esta etapa productiva. Entonces aquí tenemos el resumen de esos requisitos. Ojo, atenta nota, por favor. Estos son los momentos en los que nuestros aprendices deberían estar allí con papel y lápiz o tomar pantallazo. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos? Vamos a primero tener todos los resultados de aprendizaje de la etapa lectiva aprobados. Es fundamental. ¿Dónde los vamos a tener aprobados? Pues en Sofía Plus. Entonces ahí viene enlazado con ese segundo. Ese segundo requisito es que tengamos aprobados y nosotros debemos revisar eso en Sofía Plus. Los juicios evaluativos de los resultados de la etapa lectiva deben estar registrados y aprobados. Entonces vamos a revisar, por ejemplo, el programa de gestión de mercados tiene un total 70 RAPs, para la etapa lectiva son 69 y los 69 deberían estar aprobados para que yo pueda iniciar mi etapa productiva. En ese orden de ideas, independientemente del programa de formación, porque cada uno tiene una cantidad de resultados de aprendizaje diferente, vamos a tener en cuenta que solo nos debe estar haciendo falta un RAP, un resultado de aprendizaje por aprobar, que es el de la etapa productiva. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a también verificar que tengamos el tiempo para poder realizar nuestra etapa productiva. Como bien lo decía nuestro soporte de etapa productiva, Nicolás, los aprendices tienen que tener en cuenta que solo tienen 24 meses después de haber finalizado su etapa lectiva para poder realizar esa etapa productiva. Por ejemplo, si la fecha de inicio de la etapa lectiva fue el 10 de mayo del 2018, estamos hablando de un programa de una tecnología, la fecha de inicio de la etapa productiva normalmente sería el 10 de noviembre del 2019, es decir, 18 meses después de del inicio de esa etapa lectiva. Entonces, por reglamento, el reglamento que tenemos vigente, que le hablábamos ahorita, es el reglamento del acuerdo 007 del 2012, nos dice que ese aprendiz entonces tendría hasta el 10 de noviembre del 2021 para poder hacer su etapa productiva, si no, pues es considerado deserción. El aprendiz no completó su formación, porque nuestra formación va tanto etapa lectiva como etapa productiva. Entonces, el cuarto requisito que tenemos es para las alternativas de pasantía, proyecto productivo y monitoría, se debe estar con afiliación activa a algún régimen de salud contributiva o subsidiaria. Puede ser como cotizante o como beneficiario. Pues porque en estos casos se requiere hacer una afiliación a la ARL y pues es fundamental tener este certificado de la EPS, independientemente de cuál sea el régimen, como lo dice esta diapositiva. El quinto
requisito que vamos a revisar es pues hacer la solicitud del registro y aval de la alternativa de la etapa productiva seleccionada con la coordinación académica. ¿Ello qué significa? Que si yo como aprendiz no le informo a mi centro de formación, a mi coordinación académica, que estoy interesada en X alternativa y solicito ese registro de la alternativa en Sofía Plus, y pues para poder iniciar debo tener el aval también de esa coordinación académica, porque de lo contrario se considera entonces pues que el aprendiz no ha iniciado. O sea, digamos que en ese orden de ideas no se habría protocolizado el inicio de mi alternativa, y es probable que de pronto, si lo hago posterior, esté perdiendo el tiempo valioso que estoy dedicando a mi etapa productiva, o que después el aval no se ha dado y pues el aprendiz esté perdiendo esa posibilidad de realizar su etapa productiva mediante esa modalidad. Perdón. Bueno, entonces les decía, siguiendo con esto, vamos a verificar, como tenemos que verificar, ¿cómo hacemos para verificar? ¿Cuáles son esos juicios que tengo aprobados en Sofía Plus y cuáles son los que no? Vamos a ir entonces al rol de aprendiz. En Sofía Plus ustedes ingresan como lo han realizado durante toda su etapa lectiva, desde el rol del aprendiz, van después, ahí aparece ejecución de la formación, ¿cierto? Vamos a ver después que nos despliega una información y pues vamos a buscar ahí donde dice 3, desarrollo, ruta de aprendizaje. En desarrollo de la ruta de aprendizaje le vamos a dar clic y vamos a seleccionar que diga consulta de la ruta del aprendiz. Luego de hacer clic en ese consulta de la ruta del aprendiz, nos va a salir la opción en la ventana de al lado con el icono de la escobita. Vamos a seleccionar la ficha y le vamos a dar clic en el botón de consultar. De esa manera, pues hacemos clic en la lupa y en la lupita nos van a mostrar cuáles son esos resultados de aprendizaje que tenemos. Y pues vamos a ver reflejados su estado, si están aprobados o no. Y pues vamos a identificar que el de aplicar las competencias, pues va a ser el último que nos van a aprobar, en este caso, cuando hagamos nuestra etapa productiva. Entonces, como les decía, miren, esta es la parte final, el noveno. Vamos a hacer clic en cada uno de los resultados para ver cuál es el resultado y si se encuentra evaluado o no evaluado. Entonces, ustedes van a ver que aquí el juicio de evaluación, por ejemplo, está por evaluar y que es de la etapa lectiva. Así vamos a ir desplegando y vamos a poder encontrar cuáles son los que están en estado por evaluar y cuáles son los que ya están evaluados. Como les digo, la idea es que para poder iniciar mi etapa productiva, pues todos, a excepción del de etapa productiva, deben estar evaluados. Deben estar solamente pendientes ese RAP de aplicar las competencias en el sector productivo, que es el de la etapa productiva. Muchas gracias, compañera. Hay otra pregunta que vamos a resolver y es ¿cómo verifico en Sofía Plus el registro de la alternativa? Y esto lo debemos hacer, adelante por favor, ingresando a Sofía con el rol de aprendiz. Nos vamos a dirigir donde dice el paso 2, que es ejecución de la formación. El paso 3, vamos a ir a desarrollar ruta de aprendizaje, ¿cierto? Nos va a salir desarrollar ruta de aprendizaje. El cuarto, vamos a darle consultar ruta de aprendizaje y nos va a salir la pestaña que tenemos al lado y le damos clic en el icono del número 5. Ahí nos van a generar, vamos a otra pestaña y vamos a seleccionar la ficha a la cual estamos inscritos. Vamos a darle consultar, el número 7, ¿cierto? El octavo punto es clic en el icono de la ventana de etapa productiva. Y ahí ya en el 9 nos va a salir, en la pestaña de abajo nos va a salir la alternativa que tenemos registrada. Y eso es muy importante, por favor, eso es muy importante porque ustedes lo deben tener en cuenta y es que al inicio de su etapa lectiva, en el proceso de etapa lectiva, muy posiblemente ustedes solicitaron el registro o registraron una alternativa que querían realizar.
Muchos seleccionan vínculo laboral, otros seleccionan contrato de aprendizaje, que es lo que algunos desean realizar, otros proyectos productivos, bueno, otro pasantía, que es lo que vamos a iniciar a ver cuáles son las alternativas que podemos seleccionar. Es importante que nos aseguremos al momento de iniciar nuestra etapa productiva que tengamos aquí en Sofía Plus registrada la alternativa la cual estoy desarrollando en mi etapa productiva. Eso es algo que les quería acotar para que ustedes tengan presente al momento del desarrollo de su etapa productiva. Adelante, compañera. Bueno, vamos a hacer unas preguntas para ver cómo están los aprendices, si están muy atentos a lo que hemos estado explicando hasta el momento, a la sesión, a la charla. Y para ello vamos a activar el chat para que ustedes puedan responder y vamos con la primera pregunta. Ya tienen activado el chat y la primera pregunta va a ser, adelante. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir para iniciar su etapa productiva? ¿Cuáles son ustedes los que creen que son los principales requisitos que deben cumplir? Por favor, el chat está abierto. Vamos a participar. En este momento ninguno. Vamos a ver quiénes están atentos. Por favor, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir para iniciar su etapa productiva? Los estaba explicando Ana, ¿cierto? Ya Julián muy está bien, por ahí. Julián. Vamos muy bien. Julián ha dado una respuesta. Vamos a esperar si alguien más nos quiere compartir. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra segunda pregunta. Los requisitos son tener aprobados. Vamos, Kevin Castillo, vamos a esperar que Kevin está escribiendo. Son varios los requisitos, recuerden. Sí, o sea, ese es el principal el que están ustedes poniendo, pero son varios requisitos. Solo se acordaron de uno. No se acordaron de uno, listo, perfecto. Ahorita les recordamos, vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta para todos, muchas gracias Kevin, Julián por participar, Angie por participar. Entonces, perfecto, vamos con la segunda. ¿Y cuál es el tiempo máximo para realizar su etapa productiva una vez finalizada su etapa lectiva? Recuerden, este tiempo se los indiqué yo al principio. Vamos, por favor, está abierto el chat. Dicen 18 meses, bueno, ¿quién da más, quién da menos? Recuerden que es el tiempo máximo para realizar su etapa productiva. Dice John Molina, 12 meses. Vamos, ¿quién da más, quién da menos? No. Angie dice 24 meses, correcto Angie, esa es la respuesta, tenemos 24 meses para finalizar, pero recuerden que lo ideal que es que ustedes puedan cumplirlo durante sus 6 primeros meses, que de una vez terminen su etapa lectiva, de una vez puedan arrancar a hacer su etapa productiva. Vamos con la tercera pregunta, y es ¿qué aplica el aprendiz en su etapa productiva? ¿Quién tiene esa respuesta? El chat está abierto. Vamos con las personas que están participando en este momento. Está súper fácil, chicos. ¿Qué aplica el aprendiz en su etapa productiva? Recuerden que también al principio se los indicábamos. Todos los conocimientos adquiridos en la etapa lectiva. Muy bien, Angie, consolidar sus conocimientos, dice Kevin. Listo, perfecto. Vamos a dar paso, vamos a hacer un pequeño recorderis para que ustedes lo tengan presente. Muchas gracias por participar, estimados aprendices, comunidad que nos acompaña. Ya dejamos deshabilitado el chat. Por favor, recordarles que estamos compartiendo
el enlace de la lista de asistencia. Es muy importante que ustedes lo puedan diligenciar para nosotros poder tener un control de las personas que están asistiendo a estas charlas tan importantes para los aprendices, para la transferencia de ustedes, para que ustedes puedan tener claro las alternativas de etapa productiva, porque la etapa productiva, ustedes llegan, cursan excelentemente su etapa lectiva y van a la etapa productiva y a veces se les pasa el tiempo, se les olvida o no tienen conocimiento de sus alternativas. Entonces, qué chévere que ustedes nos estén acompañando el día de hoy para que puedan tomar este conocimiento que le vamos a transmitir a ustedes. Adelante. Entonces, para recordar, ¿qué vamos a recordar? Recuerden que el 100% de los RAP de etapa lectiva con juicio evaluativos aprobados en Sofía Plus. Eso lo debemos tener. También que tenemos 24 meses, tiempos terminados por el reglamento, que son tiempos permitidos por el reglamento, y estos 24 meses es una vez culmine mi etapa lectiva. Recuerde que para pasantía, proyecto y monitoría, tener afiliación a la EPS, ¿sí? El cuarto es aval de inicio de etapa productiva por parte de la coordinación académica. Esto es importantísimo que ustedes lo tengan presente. Si el coordinador académico de su centro de formación no aprueba el inicio de su etapa productiva, ustedes es como si no tuvieran el permiso, la aprobación y no pueden continuar. A veces podrían perder incluso el tiempo que ustedes han desarrollado creyendo que ustedes ya la pueden hacer y no tienen la aprobación del coordinador. Entonces, eso era uno de los requisitos que deben tener para poder iniciar su etapa productiva. El quinto, solicitar registro de alternativa de etapa productiva en Sofía Plus. Ustedes solicitan que si ya lo tienen, pues que era la verificación que estábamos haciendo en Sofía Plus, si ya tienen la alternativa registrada, que se puede dar el caso que registraron desde su etapa lectiva y la misma que registraron es la que están desarrollando en su etapa productiva, pues excelente, ya la tenemos. Pero sí debemos informar al centro de formación sobre cuál alternativa ustedes van a desarrollar. Y recuerde que lo que hacemos, Angie nos indicaba que eran los conocimientos. Recordemos que son competencias, habilidades, destrezas y conocimientos adquiridos durante su etapa lectiva. Listo, adelante, Ana. ¿Qué modalidades o alternativas de etapa productiva puedo realizar? Entonces nosotros encontramos esta respuesta y nos fundamentamos en el Acuerdo 07 del 2012, que es el Reglamento del Aprendiz en artículo 12, en donde nos explican las alternativas para el desarrollo de la etapa productiva. Entonces, vamos a explicar a partir de este momento cuáles son las alternativas que ustedes tienen para realizar su etapa productiva. La primera que vamos a ver es vínculo laboral, el segundo es contrato de aprendizaje, vamos a explicar proyecto productivo, pasantías y monitoría. No, bueno, entonces vínculo laboral. Muchas gracias, Nicolás. Vale. Bueno, entonces vamos a empezar con el vínculo laboral. Como nos decía Nicolás, es una de las alternativas contempladas en nuestro reglamento del aprendiz. Entonces, para poder establecer vínculo laboral, vamos a mirar cuáles son esos aspectos generales a tener en cuenta. Entonces, esta alternativa es sobre todo utilizada por los aprendices que de pronto en el momento están ejecutando alguna actividad o contrato relacionado con su programa de formación. Entonces, el aprendiz que escoja esta alternativa deberá solicitar al coordinador académico que evalúe si se aplica el vínculo laboral como etapa productiva, para lo cual, en el caso de aprobarla, emitirá una comunicación y la avalará, ¿cierto? Definiendo también el instructor responsable de ese seguimiento de la etapa productiva. Entonces, como les decía, es necesario que se revise el contrato de trabajo o de prestación de servicios que, pues, relacionado con este vínculo laboral, ¿cierto? Entonces, puede ser también una carta de la empresa, pero siempre y cuando esa información, pues, esté completa, ¿cierto? Se debe comunicar el cargo, las funciones que desempeña, la jornada de trabajo, el tipo de contrato, la fecha de ingreso de la empresa y pues aportando esa copia del contrato de trabajo y pues la afiliación del aprendiz al sistema de seguridad social, entonces EPS, AFP y ARL.
Como les decía, es una de las alternativas más utilizadas, más usadas por algunos de nuestros aprendices que ya están realizando labores en el sector productivo como tal, que tienen un contrato y pues de esta manera lo aprovechan para poder realizar la ejecución de las competencias que adquirieron en su programa de formación. Esta es entonces la primera alternativa. Vamos ahora a hablar de la segunda y tal vez una de las más conocidas y nombradas por nuestros aprendices. Entonces, el contrato de aprendizaje. Primero, para tener en cuenta, entonces el contrato de aprendizaje está definido en la Ley 789 del 2002, el artículo 30, nos dice, el contrato de aprendizaje es una figura de contratación a través de la cual una persona natural recibe formación teórica en una entidad autorizada, con el patrocinio de una empresa donde el aprendiz desarrollará actividades propias de su área y el reconocimiento de un apoyo de sostenimiento económico, el cual en ningún caso constituye salario. Entonces, en ese orden de ideas vamos a revisar diferentes aspectos que deben tenerse en cuenta para que se considere efectivamente un contrato de aprendizaje. Entonces, en primer momento, podrá ser celebrado por personas mayores de 14 años, sin subordinación y por un plazo no mayor de 2 años ajustados al programa de formación. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que es un contrato formativo con exclusividad de las actividades propias de aprendizaje. O sea, como todas las alternativas, debemos verificar que durante esa ejecución de ese contrato formativo, el aprendiz esté aplicando las competencias, habilidades y conocimientos adquiridos durante la etapa lectiva. Recuerden, no es un contrato laboral. Por eso, el reconocimiento que se da o el dinero, ¿cierto?, que se les da a los aprendices es un reconocimiento de un apoyo de sostenimiento que garantice el proceso del aprendiz, el cual no constituye salario. Entonces, para que tengamos en cuenta de cómo diferenciar un contrato de aprendizaje de cualquier otro tipo de contrato y pues ya que es una de las alternativas que tal vez más se conoce en la entidad, pues tengamos claro cómo funciona. Entonces, vamos a recordar, como lo decía el compañero Nicolás, nosotros en el SENA manejamos 2 etapas de formación. La primera es la etapa lectiva, donde ya ustedes, aprendices, adquirieron conocimientos, habilidades y destrezas que están en condiciones de pasar a la etapa productiva para su aplicación, para aplicarlas en el sector real, en el sector productivo. Entonces, en este orden de ideas, la empresa puede realizar la afiliación a la EPS más un 50% del salario mínimo legal mensual vigente y el aprendiz solamente tendrá formación en esa etapa lectiva cuando los patrocina, ¿cierto? Sin embargo, ya cuando pasan a la etapa productiva, la aprendiz entonces va a afiliar a la EPS, pero también a la ARL y va a brindarles un apoyo de sostenimiento que está entre el 100 o el 75% de un salario mínimo legal mensual vigente, dependiendo de los indicadores en el momento. Y pues el aprendiz deberá cumplir entonces con el horario de trabajo que se estipule por la empresa, así como las políticas de la empresa, y reportar a nuestra entidad, ¿cierto?, al SENA, cualquier novedad que influya en el desarrollo normal de las prácticas o en el campo práctico de aplicación. Entonces, novedades como que nos están aplicando los conocimientos, que de pronto están haciendo otras actividades que no tienen relación con su programa de formación o cualquier novedad que surja durante el desarrollo, pues como tienen ahí asignado a su instructor de seguimiento, recuerden que es muy importante que cualquier cosita que les surja lo comuniquen y asimismo ese instructor de seguimiento pues va a verificar esas condiciones para poder aplicar esa etapa productiva. Vamos entonces a pasar a la siguiente, donde nos indica que el aprendiz va a poder aplicar a la alternativa de contrato de aprendizaje siempre y cuando tengan en cuenta lo siguiente. Entonces, en primer lugar, debe haber solicitado a la coordinación académica ese registro en Sofía Plus de la alternativa de etapa productiva. Recuerden que el ingeniero Nicolás nos compartía hace unos instantes cuál es la ruta para verificar que ese registro de la alternativa se haya realizado efectivamente en Sofía Plus. No es solamente solicitar ese
ese registro, sino haber verificado que se haya realizado, ¿cierto? Asimismo, ya con ese registro de la alternativa en Sofía Plus, el aprendiz podrá acceder al sistema de gestión virtual de aprendices, que es un aplicativo para gestionar la búsqueda y obtención de los contratos de aprendizaje. Es nuestro sistema SGBA. Entonces, tercero, pues el aprendiz debe acceder a ese sistema por medio del link que están viendo en pantalla. Ustedes tienen ahí la oportunidad de encontrar ese link en nuestro SENA virtual y van a tener en cuenta que de manera inicial el usuario es el número de documento del aprendiz y pues la contraseña que se da para el inicio por defecto, ¿cierto? Es aprendiz SENA. Cuarto, vamos a revisar entonces esa guía de usuario, ahorita les vamos a mostrar dónde la van a visualizar del SGBA, pues para poder empezar a hacer la búsqueda, para poder utilizarlo. Como todo, el manual nos va a dar las alternativas, opciones que tiene el sistema para poder hacer la búsqueda. Quinto, vamos a actualizar la información en el SGBA para que las empresas nos puedan encontrar y puedan encontrar nuestra información de manera coherente, de manera idónea, que es la idea, ¿cierto? Para que asimismo pues tengamos mayores probabilidades de encontrar rápido nuestro contrato de aprendizaje. Entonces, ya teniendo esto, vamos a hacer la búsqueda, ahí sí, de las actividades en el SGBA de empresas para aplicar las solicitudes a las solicitudes de contrato de aprendizaje que hagan las empresas. Aquí tienen entonces el link de nuestro sistema de información, como lo llaman algunos aprendices, K-aprendizaje, que es el sistema de gestión virtual de aprendices. Pasando entonces por acá, les estoy mostrando ese pantallazo inicial de nuestro sistema de gestión virtual de aprendices, donde aquí en la flechita les vamos a mostrar, está el manual de los aprendices. Ese manual es el que nos va a poder permitir identificar el paso a paso para hacer la búsqueda de mi contrato de aprendizaje. Antes de darle paso a mi compañero Nicolás, quiero recordarles, por favor, que en este momento se encuentra en el chat la información para poder acceder al link de la asistencia. Es muy importante para nosotros poder que ustedes nos muestren esa asistencia y podamos verificar el formulario para que pues tengamos en cuenta las observaciones de los aprendices, poder tener el registro de quienes asistieron y pues también sus comentarios. Recuerden que allí también van a poder acceder a la presentación que les estamos mostrando en este momento y pues también les vamos a poder compartir información. Se me olvidaba comentarles en este aspecto. La coordinación académica es fundamental como en todo lo que les hemos mostrado, porque se debe expedir una carta para la presentación de ese aprendiz a la empresa. Entonces, la coordinación académica es la responsable de expedir esa carta de presentación para la empresa que seleccione el aprendiz por contrato de aprendizaje. Entonces, ahora sí le vamos a dar paso a nuestro compañero Nicolás, que nos va a explicar la otra alternativa en el orden que venimos manejando. Muchas gracias, Ana. Bueno, vamos a presentar una alternativa, la cual desde el grupo de ejecución de la formación también lideramos, que es Proyecto Productivo. Y nosotros, desde Proyecto Productivo, tenemos dos opciones para brindarles a ustedes desde la dirección general, desde el grupo de ejecución de la formación, y son, por favor, continúa por favor. Ana. Qué pena, Nico, ¿no se está visualizando? Ahí ya la Dale. tengo en la presentación. No, sí, pero dale la otra, por favor. Es que está interactiva. Entonces, bueno, vamos a explicar la primera. Son dos. La primera es que ustedes se presentan a través de un plan de negocio. Ahorita tenemos proyecto productivo, proyecto empresarial, que en el transcurso del desarrollo de su etapa productiva, ustedes desarrollan un plan de negocios y un producto mínimo viable o un prototipo, lo que desarrollan ustedes durante esta desarrollo de la etapa productiva. Pero también este año iniciamos una nueva opción de esta alternativa proyecto productivo y es proyecto productivo, proyecto I+D+I.
es decir, proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Continuamos, por favor. ¿Qué vamos a tener en el desarrollo de estas dos alternativas? Por favor, Ana. Entonces, para el desarrollo de proyecto productivo, liderado por parte del equipo de ejecución de la formación, y es que tenemos proyecto empresarial y proyecto I+D+I, como lo estamos viendo en pantalla. A través de proyecto empresarial, durante todo el desarrollo de la etapa productiva, vamos a ejecutar un proyecto empresarial, un plan de negocios, y van a entregar ustedes también un producto mínimo viable. En este acompañamiento, en este desarrollo, vamos a tener el acompañamiento de expertos y de instructores que nos van a asesorar durante todo el desarrollo de la etapa productiva. Y este año, para ustedes, y es importante que lo tengan presente, lanzamos una convocatoria que se llama Proyecto Productivo, Proyecto I+D+I, a través de la cual ustedes pueden desarrollar su etapa productiva por medio de una vigilancia tecnológica y del desarrollo de un prototipo. Entonces tenemos estas dos opciones para que ustedes puedan desarrollar su proyecto productivo. Continuamos, por favor. Entonces, ¿qué es proyecto de investigación, desarrollo e innovación? Entonces, a su vez, como en todas las alternativas de etapa productiva, ustedes deben aplicar los conocimientos, habilidades y destrezas y pues, las competencias adquiridas durante su etapa lectiva. ¿Y en qué la van a aplicar ustedes en proyecto I+D+I? En el desarrollo, en la elaboración de proyectos que resuelvan necesidades de la industria. Pueden ser necesidades incluso de empresas de ustedes, de unidades productivas, o incluso una idea de negocio que ustedes, una idea que tengan ustedes y quieran a través de la investigación fortalecerla. ¿Qué aprendices se pueden presentar en proyecto I+D+I? Los aprendices que ya lleven una investigación en curso, aprendices que quieran proponer una investigación, es decir, desde cero, no traían nada desde la parte lectiva y quieren arrancar una investigación, ya sea en un sector productivo, ya sea en una empresa, ya sea en una unidad productiva. Y aprendices que deseen formular un plan de innovación en una empresa o un sector productivo. Es decir, que no están trabajando en ninguna empresa, que no están trabajando en ninguna unidad productiva propia, sino que están trabajando para una empresa o que simplemente ustedes ven la necesidad en su región, en su municipio, en su departamento o en Colombia, ¿cierto? De un sector productivo y quieren indagar más de cómo resolver estas necesidades. Entonces tenemos un video que es un corto video de la explicación de proyecto I+D+I para que ustedes lo puedan observar. Si eres aprendiz de formación titulada virtual, te consideras creativo, innovador, te gusta la investigación y aún no has desarrollado tu etapa productiva, te invitamos a que conozcas la nueva opción de proyecto productivo, proyecto I+D+I. ¿Qué es un proyecto de I+D+I? Es una opción que te permite desarrollar una vigilancia tecnológica y un prototipo de acuerdo a las competencias técnicas del programa de formación y así cumplir con el resultado de etapa productiva. ¿Cómo haces el proyecto I+D+I? A través de una vigilancia tecnológica y un prototipo con el acompañamiento de expertos en el proceso. Recuerda que una vigilancia tecnológica es un proceso sistemático y organizado de búsqueda de información tecnológica a través de fuentes especializadas, científicas y de patentes para potencializar las ideas, productos o proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación I+D+I, con el fin de tomar decisiones y anticiparse a los cambios del entorno. Y recuerda que un prototipo es un desarrollo experimental con la apropiación técnica de un producto, bien o servicio o proceso con las características idóneas para ser escalado y o comercializado. ¿Al fin qué lograrás?
Con el resultado de la vigilancia tecnológica que desarrollarás, fortalecerás tu prototipo, el cual estará encaminado a resolver necesidades del sector productivo aplicando tus competencias, habilidades y conocimientos adquiridos durante tu etapa lectiva. Haz parte del talento humano que aprovecha la tecnología para hacer cambios en el sector productivo y así lograr tu etapa productiva. Para más información ingresa a www.senavirtual.edu.co. Muchas gracias, compañera Ana. Si eres Entonces, aprendiz como de ustedes pudieron observar el video, es la explicación corta de qué es Proyecto I+D+I. Entonces es importante que si ustedes quieren ver la explicación del plan de negocio, estos videos, acceder a estos videos, ustedes pueden hacerlos a través de, entonces van a la comunidad virtual, entonces www.senavirtual.edu.co, se dirigen a la pestaña virtual y a distancia, en donde nos están señalando. Y nos vamos a Video Tips. En Videos Tips ustedes van a encontrar lo referente a etapa productiva. Entonces ahí que van a ustedes encontrar, si quieren revisarlo más adelante, van a encontrar una charla de esas que estamos dando actualmente, que son alternativas de etapa productiva. Van a encontrar qué es proyecto productivo, plan de negocio, que en ese momento es proyecto productivo, proyecto empresarial. Van a encontrar la inscripción a proyecto plan de negocio, proyecto empresarial, que es proyecto I+D+I, que era el que estábamos viendo anteriormente, y cómo se hace la inscripción a proyecto I+D+I. Entonces esas son sesiones que nosotros, unos son videos explicativos cortos y otras son sesiones que nosotros desde el Grupo de Ejecución de la Formación hemos realizado para ustedes, para que ustedes puedan acceder, lo tengan presente y en cualquier momento lo puedan ver y resolver sus inquietudes. Listo, continuamos, Ana, muchas gracias. Entonces, ¿qué es proyecto productivo, proyecto empresarial? Entonces, ¿qué aprendices también se pueden postular a proyecto empresarial? Recuerda que tenemos dos opciones. La primera era que estábamos explicando proyecto I+D+I. Vamos a entrar a explicar proyecto empresarial. Entonces, en proyecto empresarial se pueden postular también aprendices que tienen empresa constituida, aprendices que quieren constituir una empresa, o aprendices que quieren formular un proyecto empresarial sin constituir la empresa. Estos aprendices, que a veces en la mayoría quieren revisar cómo sería analizando a través del acompañamiento de expertos, si sería viable constituir la empresa que ustedes tienen en mente, ¿cierto? Tienen pensado, y así pueden ustedes ejecutar su etapa productiva. Hay aprendices que tienen su empresa constituida o tienen su unidad productiva y pueden hacer su etapa productiva a través de estas empresas. Entonces, ¿qué se sugiere? Se sugiere uno, que es algo importante y lo hemos venido recalcando durante toda la sesión, y es que se debe tener el apoyo, la aprobación por parte de la coordinación académica de que ustedes sí pueden desarrollar su etapa productiva a través de proyecto productivo y revisar que el proyecto productivo que van a desarrollar si tenga las competencias o cumpla con los requisitos que es aplicar todos los conocimientos adquiridos durante su etapa lectiva. Entonces, aquí hay dos opciones, que se sugiere solicitar aval por proyecto productivo con la propuesta del fortalecimiento de la empresa. Es decir, yo ya tengo una empresa, ustedes aprendices, y lo que quieren es fortalecerla. Entonces, donde el objeto social de la empresa debe ser relacionado con la competencia del programa. Es decir, si yo soy un aprendiz de AXI, pues mi empresa tiene que estar tiene que estar involucrada en el desarrollo de software, en el desarrollo de aplicaciones o en las competencias adquiridas durante su etapa lectiva. También tenemos los aprendices que no tienen constituida su empresa. Entonces se sugiere solicitar el aval por proyecto productivo con la propuesta de la formulación del plan de negocio y constitución de la empresa que está relacionando las competencias del programa. Ustedes pueden
de cualquiera de estas dos maneras. ¿Por qué? Porque tenemos aprendices que ya tienen su unidad productiva, que ya la tienen constituida y quieren fortalecerla. O tenemos aprendices que tienen solo una idea y quieren llegar a constituirla o quieren validar si su idea es posible llevarlo a una realidad. Ustedes también pueden pedir a sus centros de formación que desde el centro de formación les asignen el acompañamiento de un asesor técnico de los centros empresariales, ¿cierto? Entonces, desde los centros de formación ustedes pueden solicitar, tengo estas dos situaciones, quiero fortalecer mi unidad productiva o quiero fortalecer mi empresa ya constituida, y los centros de formación también tienen personal para asignarles a ustedes y acompañarlos en el desarrollo de su etapa productiva. Adelante, Ana. Los aprendices que quieren constituir empresa. Entonces, los aprendices que quieren constituir empresa deben solicitarle a los centros de formación que les asignen, que era lo que les estaba explicando anteriormente, un técnico de los centros de desarrollo empresarial, así como el acompañamiento de un instructor de seguimiento y un instructor técnico desde el centro de formación para que los acompañen durante todo el desarrollo de su etapa productiva y puedan, apoyados también, puedan ustedes formular estos planes de negocios, apoyados con los facilitadores que también nos pueden llegar a asesorar durante toda su etapa productiva. Continuamos, por favor. Entonces, ¿qué aprendices desean formular su proyecto empresarial sin constituir empresa? Entonces, ustedes pueden participar en las convocatorias que desde el grupo de ejecución de la formación se lanzan, que muy posiblemente todavía no tenemos la certeza de que se lance una segunda convocatoria en este año. En este momento ya tenemos la primera convocatoria, y es que a través de las convocatorias que nosotros hacemos, ustedes pueden participar, se inscriben, y si su proyecto es seleccionado, pueden hacer su etapa productiva con proyecto productivo. El segundo es solicitar acompañamiento desde el centro de formación a través de la asignación de un instructor de emprendimiento. Y tercero es participar en las convocatorias de proyecto productivo que realiza el centro de formación. Entonces, tenemos tres opciones para que ustedes puedan participar en proyecto productivo. Las lideradas desde el grupo de ejecución de la formación, que fueron las que les expliqué. Ana, por la anterior. Ana. Entonces, las lideradas del grupo de ejecución de la formación, que son las que anteriormente vimos, que es proyecto productivo, proyecto empresarial, o proyecto productivo, proyecto I+D+I. La otra opción que ustedes tienen es solicitar al centro de formación que les asignen un instructor de emprendimiento, de estas unidades de emprendimiento, y es para fortalecer sus empresas o fortalecer, o sea, las empresas porque ya están constituidas, o fortalecer esas unidades productivas que aún no están constituidas y que la quieren ustedes constituir. Y el tercero, y es lo que estamos apuntando, es que los centros de formación lideren estas convocatorias de proyecto productivo, proyecto empresarial, que sea desde el centro, que los acompañen a ustedes aprendices a desarrollar su etapa productiva a través de proyecto productivo. Ahora sí, adelante, por favor. Entonces, ¿qué requisitos deben cumplir los aprendices de formación virtual para participar en las convocatorias que se lanzan desde el grupo de ejecución de la formación? Y el primer requisito es estar matriculados en cualquiera de las tecnologías de modalidad virtual y que aún no han culminado su resultado de etapa productiva. El segundo requisito será tener evaluado y aprobado el 100% de los resultados de aprendizaje de su etapa lectiva, y deben estar cargados en Sofía Plus. El tercero es no estar en proceso de cancelación o tener registro en Sofía Plus de cancelado, aplazado, trasladado, condicionado o retiro voluntario. Es muy importante que ustedes puedan cumplir estos requisitos. El cuarto es tener una idea inicial de negocio viable para desarrollar, que contemple
1 o máximo 4 productos dentro de la idea de negocio que contenga un componente innovador. Esto también pues va aplicado a las convocatorias que se realicen desde proyecto I+D+I. El quinto requisito es disponer en promedio de 40 horas semanales para adelantar las actividades que contemplen la alternativa de proyecto productivo. El sexto es tener acceso a internet y contar con los medios electrónicos o tener acceso a ellos para realizar las actividades y evidencias propuestas. Y esto es muy importante, y es que no se le está diciendo que ustedes deben adquirir un plan de internet o deben comprar computador, sino que tengan acceso. Pueden ser a través de un familiar o un café internet o en donde puedan ustedes acceder, ¿cierto? Entonces tenemos el octavo requisito y es tener afiliación activa a una EPS de régimen contributivo, ya sea como cotizante o beneficiario, ¿sí? Muchos nos preguntan, bueno, yo estoy afiliado al CISBEN, sí, pero requerimos que esté afiliado a una EPS, tiene CISBEN, pero debe estar afiliado a una empresa prestadora de salud. Y hay un requisito y es que los aprendices que están por fuera del país, o sea, que están en el exterior, no requieren afiliación a la EPS. Entonces, porque muchas dudas surgen de que ellos estando en otro país no tienen la posibilidad de afiliarse a una empresa o no tienen salud ni subsidiada ni están cotizando salud. El décimo requisito es realizar inscripción por medio del formulario dispuesto para la convocatoria. Entonces, acá es importante, nosotros cuando lanzamos las convocatorias se hacen a través de la plataforma de la comunidad virtual www.senavirtual.edu.co. Ahí damos toda la información, los requisitos, damos la guía metodológica para que ustedes puedan contemplarla, leerla, entender muy bien, comprender qué es el proyecto productivo, cuál de las dos vamos a lanzar, si es proyecto productivo, proyecto empresarial, o si es proyecto productivo, proyecto I+D+I. También ahí vamos a publicar el enlace de inscripción a estas convocatorias, en donde ustedes, súper importante, deben adjuntar, y lo deben tener presente, deben adjuntar la fotocopia de la cédula al 150% y la certificación de la EPS, de la afiliación de la EPS. Recordando que la certificación de la EPS se le solicita a los aprendices que se encuentran residiendo dentro de Colombia, que se encuentran en Colombia. Continuamos. Continuamos, compañera. Muchas gracias, compañero Nicolás. Entonces ahora, ya que hemos hablado entonces de vínculo laboral, de contrato de aprendizaje, de proyecto productivo, vamos a hablar de pasantía. Entonces, ¿a qué se refiere esta alternativa pasantía? Entonces, tenemos varias opciones dentro de la misma alternativa para realizar como aprendices en la etapa productiva. Entonces, podemos realizarla por medio del apoyo a una unidad productiva familiar, el apoyo a una institución estatal, nacional, territorial o a una ONG o a una entidad sin ánimo de lucro, ¿cierto? También podemos hacerla por medio de asesorías afines. Entonces, en este caso, el aprendiz que hace pasantía concierta con una empresa, institución u organización la pasantía, que corresponde a una práctica donde la empresa le permite realizar esas actividades relacionadas con las competencias o el perfil ocupacional del programa de formación, y se establece un acuerdo de voluntades entre la empresa y el aprendiz donde determinan las condiciones de la pasantía. Entonces, es aquí donde en nuestro reglamento del aprendiz entonces nos da diferentes opciones para poder realizar ese acuerdo de voluntades. Como les recordaba entonces, el de apoyo a una unidad familiar productiva, trabajando en pasantía por medio de una institución estatal, una ONG o territorial y la asesoría PYMES. Entonces vamos a tener en cuenta que en ese acuerdo de voluntades que yo firme o aprendiz firme, debe realizarse en unas especificaciones, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, el plazo de la realización de esa pasantía, las funciones que va a desarrollar, que obviamente van a ser verificadas por su centro de formación, que deben ser relacionadas con su programa de formación, porque estamos aplicando esas competencias, habilidades y destrezas,
los productos y entregables, que también van a ser parte de ese formulario 023, donde vamos a verificar que se haga de la manera acorde esa pasantía. Y pues también debe definir quién es la persona responsable del aprendiz, el ente conformador, el jefe inmediato que va a hacer el seguimiento, que va a acompañar el aprendiz. Y el responsable de la afiliación y pago de la ARL, que puede ser el contratista o la entidad educativa en caso tal de que sea por medio de esta que se esté realizando entonces la pasantía. Asimismo, para tener en cuenta esta pasantía, el aprendiz debe tener en cuenta que siempre debe comunicarse con su coordinación académica. Recuerden, y lo hemos recalcado mucho, coordinación académica debe ser su aliado para poder iniciar su etapa productiva. Entonces, el coordinador será quien evaluará si se aplica la pasantía como etapa productiva. En ese caso, emitirá una aprobación, ¿cierto? Con una comunicación donde hace el aval y define el instructor de seguimiento que va a acompañar ese proceso. Por lo anterior, el aprendiz debe entregar a la coordinación académica del centro de formación al que pertenece, al que está matriculado, la solicitud formal de esa pasantía. Y esta solicitud formal, pues obviamente debe contener unos datos completos del aprendiz, donde se identifique pues los nombres, apellidos completos, el número y tipo de documento de identidad, la dirección de residencia, el teléfono celular y la dirección electrónica, correo electrónico, ficha y programa de formación. Elementos fundamentales para que se pueda identificar el aprendiz, ¿verdad? Adicionalmente, vamos a tener que incluir dentro de esa comunicación esa intención, esa manifestación de intención del aprendiz para realizar la etapa productiva por medio de la alternativa de pasantía y escogiendo la opción o modalidad en la que se va a realizar. En ese tercer punto que tenemos que tener dentro de esa manifestación, dentro de esa carta, vamos a incluir también una carta de la empresa solicitando la intención de firmar ese contrato de pasantía con el aprendiz, donde están las actividades a realizar, la jornada semanal en la que van a asistir los aprendices o el aprendiz, perdón, porque es de manera individual, a la empresa, o en su defecto, de una vez, el acuerdo o contrato de pasantía. Como cuarto, vamos a tener en esa comunicación la afiliación del aprendiz por parte del empresario a una administradora de riesgos laborales durante el tiempo que dure la etapa productiva con pasantía, pues teniendo en cuenta que eso se establece de acuerdo al programa de formación, ¿verdad? De acuerdo al diseño curricular. Entonces vamos a tener la afiliación a la administradora de riesgos profesionales que debe llevarse a cabo por lo menos un día antes del inicio de la pasantía. Si yo mañana inicio mi pasantía, ya a partir de hoy debo hacer me deben afiliar a riesgos laborales, pues para que cubra ese proceso de ejecución de la pasantía. Entonces, esto es lo que nos dice en ese sentido la diapositiva. Con esto, digamos que son los aspectos generales que manejamos en la pasantía. Ya como les recordaba, es muy importante que para todo este proceso se lleve de cabo de la mano con el coordinador académico, quien es el que nos define el instructor de seguimiento y nos brinda el aval. Asimismo va a pasar con la monitoría, que ya se las vamos a explicar, siendo esta entonces la quinta alternativa que tenemos para realizar nuestra etapa productiva. Entonces, en la monitoría, nuestros aprendices no tienen apoyo de sostenimiento. El aprendiz debe haber finalizado su etapa productiva, su etapa lectiva, y el centro es el que define las actividades que va a realizar. Esas actividades, obviamente, deben estar en el marco de la aplicación de las competencias de su programa de formación. Ojo, importante, no debe confundirse esta monitoría de etapa productiva con la monitoría que brinda bienestar académico, que es pues apoyando a un aprendiz que tiene unas condiciones específicas dentro de su etapa lectiva, ¿cierto? Son totalmente diferentes. Entonces, el aprendiz que opte por monitoría debe estar atento a las convocatorias que abra el centro de formación para estas monitorías. En caso de que no se abran, porque existe la posibilidad, ¿cierto? El aprendiz debe reevaluar si esa es la alternativa pues, que le conviene, y en ese caso pues tendrá que solicitar, digamos, un cambio en el registro de la alternativa, seleccionar otra alternativa a realizar durante el proceso. Seguimos entonces aquí con el compañero Nicolás.
Vale, muchas gracias, Ana. Entonces, otra pregunta que nos surge y vamos a resolver es, ¿qué debo hacer para iniciar mi etapa productiva? Entonces, aquí ya vamos resumiendo y es importante que una vez ustedes tienen clara cuál es la alternativa que más le conviene y si cumplen y deben entonces revisar si cumplen los requisitos. Entonces, lo primero que deben hacer es solicitar a la coordinación del centro de formación el aval y el registro de la alternativa. Recuerden que sin este aval y este registro es como si ustedes no hubiesen iniciado su etapa productiva. Entonces, antes de iniciar cualquier alternativa de las que estamos explicando el día de hoy, soliciten este aval a la coordinación. Y segundo es comunicar todos los datos personales, ficha, fecha, inicio, fin del desarrollo de la etapa productiva, datos de la empresa donde lo va a desarrollar, con el fin de que brinden el aval y así puedan ustedes iniciar la etapa productiva. Eso es muy importante. Si ustedes no hacen la etapa productiva a través de alguna de las opciones que le brinda el SENA, entonces ustedes lo deben informarle al centro de formación, brindarle toda la información de la empresa en donde van a empezar ustedes a desarrollar su etapa productiva. Mira que aquí anterior, por favor, Ana, y algo que sale el bombillito y nos dice, sin el aval del coordinador no se oficializa el inicio de la etapa productiva. Por eso no se empieza el reconocimiento de su etapa. Muy importante que lo tengan presente porque han existido casos, digamos, a través del tiempo han existido casos en donde el aprendiz dice, yo ya culminé mi etapa productiva, pero el centro de formación no sabía que tenía, que el aprendiz ya la estaba desarrollando. Adelante, Ana. Bueno, entonces aquí también nos trae esta diapositiva otra información muy importante porque nos surge la inquietud. ¿A quién entonces debo acudir para notificar, enviar y resolver las dudas que tenga acerca de mi etapa productiva? En este caso, entonces vamos a referenciar varias cosas. Primero, pues nosotros tenemos siempre a la mano nuestro instructor técnico de la ficha, en el que nos podemos apoyar porque es el que se ha realizado durante todo el proceso de la etapa lectiva, así digamos ese acompañamiento y con el que hemos estado trabajando como aprendices, ¿cierto? Para poder hacer la formación. Luego vamos entonces a apoyarnos en el centro de formación en el que estamos matriculados para poder identificar el nombre al que estamos, el nombre del centro al que estamos matriculados, pues lo podemos verificar en Sofía Plus. Tengan en cuenta que es independiente, ya que ustedes están en modalidad virtual y a distancia, es independiente del lugar donde ustedes vivan, ¿no? Aprendices que pertenecen a la regional de Cundinamarca pueden vivir divinamente en Cartagena, en Meta, en cualquier parte del país, ¿cierto? Pero la manera en la que yo puedo revisar a qué centro de formación estoy inscrito, estoy matriculado, pues es viendo desde Sofía Plus en el rol del aprendiz. Recuerden que ahorita hace un ratico les mostramos como el pantallazo de cómo se ve esa información. Vamos al rol del aprendiz, vamos a la opción de inscripción y consultar programas de formación. Allí entonces vamos a consultar las inscripciones a programas de formación, identificando la ficha, el centro de formación y la regional a la que pertenece el programa en el que yo estoy haciendo mi etapa lectiva y que ya voy a pasar a hacer mi etapa productiva. Entonces, adicionalmente, aquí en el chat, en esta sesión que estamos realizando de charlas informativas acerca de la etapa productiva, nuestros compañeros facilitadores les han suministrado a ustedes este link donde nosotros tenemos un directorio de coordinaciones. Entonces, van a buscar, ya teniendo identificado cuál es su centro de formación, cuál es su coordinador académico para poder remitirle una comunicación si tienen alguna duda o si quieren solicitar directamente el aval de su etapa productiva. Asimismo, tengan en cuenta que todo lo que tiene que ver con contrato de aprendizaje en los centros de formación se maneja por medio de una persona o de un cargo que se llama líder de contrato de aprendizaje. Entonces, todo lo que tenga que ver con el sistema SGBA o con contrato de aprendizaje, pues también van a poderlo consultar con ese líder de contrato de aprendizaje que también se encuentra allí en el directorio. Perfecto. Entonces, ¿qué presento durante el desarrollo de la etapa productiva?
Una vez se informa cuál es la alternativa que ustedes van a seleccionar y que se tienen el aval por parte de la coordinación del centro de formación. Entonces, el centro de formación le debe asignar un instructor de seguimiento con el que ustedes van a establecer comunicación y deben acordar con ellos unas evidencias que ustedes van a entregar. ¿Y cuál es? De planeación, seguimiento, evaluación, que es el formato 023, digamos, oficializado a través del SENA, como esta sigla, y lo deben diligenciar ustedes con su instructor de seguimiento. Aquí tiene 3 momentos, y es la planeación, que es donde ustedes van a revisar todo lo que van a ejecutar o van a decir todo lo que van a ejecutar durante su etapa productiva, y el instructor de seguimiento se los debe aprobar. El seguimiento que se realiza más o menos a la mitad, pues igual el instructor de seguimiento siempre va a estar pendiente de ustedes, pero se realiza un seguimiento en donde se va a evaluar con el ente conformador, ya sea el empresario, ya sean, digamos, por proyecto productivo, podemos ser nosotros desde el grupo de ejecución de la formación, si el aprendiz está cumpliendo con todo lo pactado en la parte, desde su plan, desde su planeación. Y el tercer momento, pues ya es la evaluación, en donde se indica si es aprobado o no aprobado la etapa productiva. A su vez, durante toda la ejecución de la etapa productiva, ustedes deben entregar, diligenciar unas bitácoras que se hacen quincenal, dependiendo del centro de formación. Entonces, esas bitácoras que contienen todo lo que ustedes han desarrollado durante los 15 días anteriores. También hay otra pregunta, es duración de la etapa productiva. Y acá es pertinente que ustedes lo tengan presente, y es que la duración de la etapa productiva se encuentra acorde al diseño curricular de cada programa de formación y va hasta 6 meses, ¿cierto? Pero cada programa de formación puede tener una duración diferente, entonces ustedes al momento de iniciar su etapa productiva deben tener muy claro lo que indica el diseño curricular de su programa de formación. Cuando el aprendiz ejecuta una alternativa, y esto es algo que nos preguntan muy seguido, y es que, ¿qué pasa si yo estoy ejecutando una alternativa de etapa productiva, digamos, lo vínculo laboral o contrato de aprendizaje, y no pude terminar, o en el vínculo laboral no pude terminar, digamos que el tiempo fueran 6 meses, entonces no pude culminar mis 6 meses y no solamente hice 4 meses. Esos 4 meses a ustedes se le validan y pueden terminar con otra alternativa su etapa productiva. Entonces esos 2 meses restantes lo podrían ustedes culminar con, puede ser alguna alternativa que les permita el centro de formación. Claro está, y hay que destacar y nuevamente, digamos, pues tener muy presente, y es que todo esto es con la aprobación desde el centro de formación, desde el coordinador, desde la coordinación académica. Listo, entonces tenerlo presente, que ustedes tienen sus alternativas de etapa productiva y que pueden hacerlo con una, o pues dado el caso se lleguen a ver damnificados de que no pueden culminarla, pueden realizarla con otra alternativa. Adelante. Muchas gracias, compañero Nicolás. Entonces, nos surge también otra inquietud muy recurrente en nuestros aprendices. ¿Qué debo presentar al finalizar mi proceso de etapa productiva? Vamos a ver quiénes están atentos en este momento, porque ya lo hemos indicado en nuestro trayecto de esta sesión, pero pues vamos a recordarles y a puntualizar. Entonces, entre los documentos que exige para la certificación, los siguientes corresponden a la culminación de la etapa productiva. En primer lugar, como lo decía Nicolás ahorita, vamos a tener el formato 023, que es el de planeación, seguimiento y evaluación de la etapa productiva, que debe estar debidamente diligenciado, firmado por las partes y en estado de aprobado, ¿cierto? Al finalizar, pues debemos tenerlo ya aprobado para que podamos presentarlo. Asimismo, vamos a colocar nuestra constancia de cumplimiento a satisfacción. Entonces, vamos a tener en este caso
que va a ser, primero, expedida por la empresa respectiva para el caso de las alternativas de contrato de aprendizaje, vínculo laboral, pasantía. También puede existir entonces la opción de constancia o certificado de cumplimiento de la pasantía que expide el directivo o responsable del proceso del aprendiz en la institución estatal, nacional, territorial o una ONG. Entonces, esto en el caso de que se haya hecho por medio de esta alternativa. En el tercer caso, que es en la participación en un proyecto productivo en el SENA o SENA proveedor, o en SENA proveedor o en SENA o en producción de centros, se expide directamente por el centro de formación por medio del subdirector respectivo. Asimismo, tenemos entonces otra de esas opciones para, dependiendo de la alternativa, es en el caso de las monitorías, que lo hace también el centro de formación por medio del subdirector. Y pues en ese se establecen las horas asignadas por la resolución y se identifica en esa constancia el cumplimiento o satisfacción de esa alternativa de monitoría. Entonces, para concluir en esta diapositiva, lo que tenemos que tener a la mano en el momento de terminar nuestra etapa productiva y pues de esa manera legalizar esa ejecución es el formato 023 y la constancia de cumplimiento. Dependiendo de nuestra modalidad, de nuestra opción, de nuestra alternativa escogida, ¿cierto? Como tal, pues vamos a identificar en estas 4 opciones quién es el que nos da ese certificado, esa constancia de cumplimiento a satisfacción. Pero pues rasgos generales en la mayoría de los centros de formación son estos los 2 documentos que vamos a requerir para poder identificar esa finalización de nuestra etapa productiva. Vamos entonces en este momento a verificar quiénes se nos durmieron o quiénes están atentos en nuestra charla informativa. Entonces, vale, perfecto. En nuestros compañeros, vamos a darles, como hicimos ahorita con el ingeniero Nicolás, las preguntas y vamos a abrirles el chat para que nos vayan respondiendo. Vale, perfecto, Ana. Muchas gracias. Ya en este momento, estimados aprendices, tienen el chat activo. Vamos a hacerles unas preguntas de la segunda parte de nuestra charla. Y la primera es, ¿cuáles son las alternativas de etapa productiva? Por favor, indíquenmelas, esas son las que estábamos explicando anteriormente. Alejandro, ya un momento te damos la palabra a través del micrófono. Vamos a responder estas preguntas que tenemos en pantalla y ya te damos esa respuesta. ¿Vale, Alejandro? John Molina, bueno, vínculo laboral, ¿cuál más? ¿Quién da más? ¿Qué otra? ¿Qué otra alternativa tienen por ahí? Pasantía, muy bien. ¿Qué otra alternativa? Contrato de aprendizaje, muy bien. Liliana. Monitoría, bien, y proyecto productivo, excelente, creo que ya nos dieron todo, vínculo laboral, pasantía, contrato de aprendizaje, monitoría y proyecto productivo, perfecto, muchas gracias, están súper pilos, están súper pendientes. Continuamos. ¿Cuál es el primer requisito para acceder a contrato de aprendizaje? ¿Cuál es el primer requisito, estimados aprendices, para poder acceder a contrato de aprendizaje? Yo se los expliqué paso a paso, entonces, ¿cuál era el primero? Después de ese primer requisito, ahí sí podemos acceder también a nuestro sistema SGBA. A ver, los leemos. Listo, perfecto. Ahorita lo recordamos, personas mayores de 14 años. Bueno, vamos a recordarlo ahorita. Vamos con nuestra tercera pregunta. Y es, ¿cuál es el requisito para oficializar el inicio de etapa productiva? Es algo que hemos venido recordando durante toda la sesión. Hemos sido reiterativos con este tema. Creo que todos la tienen presente. Entonces, por favor, en el chat, estimados aprendices, cuéntenos cuál es el requisito para oficializar el inicio de la etapa productiva. Esta yo creo que van a volar porque esa la repetimos varias veces.
Listo, perfecto, pero falta una, ¿no? Falta una, no solamente tener la aprobación del coordinador del centro de formación, sino también tener el registro, ¿cierto? De esta alternativa pendiente. Entonces, bueno, muy bien, muchas gracias, Julián, Angie, que nos han dado respuesta a través del chat. Vamos con la cuarta pregunta. Dígame que no sé por qué no salió ya. Y es, ¿qué documentos se deben presentar durante la etapa productiva? Esa la estaba explicando yo. ¿Qué documentos se deben presentar durante la etapa productiva? Durante, ¿no? No lo confundan con los finales. Sí, Durante la durante etapa la... productiva. Muy bien, Julián. Julián dice que las bitácoras, Kevin dice que el formato 023. Excelente, sí. Esos son Súper bien, sí, los dos señor. documentos que debemos ir presentando durante la etapa productiva. Y la quinta pregunta es, ¿a quién acudir para enviar y resolver dudas de etapa productiva? ¿A quién vamos a acudir? Primero a quién vamos a acudir, después a quién vamos a acudir si no nos responde. Yo se las expliqué hace unos minutos, espero me hayan puesto atención. Kevin, al instructor. Dice Kevin al instructor, primeramente al instructor de cabecera, ¿no? De seguimiento, el instructor de seguimiento, el instructor que le asigne su centro de formación. Bueno, muy bien por la participación. Vamos a dar la respuesta o vamos a hacer un pequeño recorderis con la siguiente diapositiva. Entonces, el primero, que muy bien estuvieron muy pilosos, estimados aprendices, y eran las 5 alternativas, que fue vínculo laboral, pasantía, monitoría, proyecto productivo y contrato de aprendizaje. La segunda es tener registrada la alternativa etapa productiva en Sofía Plus y tener el aval de la coordinación académica. Todos indicaron el aval de la coordinación académica, pero les faltó el registro de la alternativa. El cuarto, los documentos que estuvieron muy bien y fue el formato 023 y la bitácora, ¿cierto? Entonces ahí nos colaboró Julián y Kevin muy bien por esa respuesta. El quinto, el instructor técnico, el instructor de seguimiento y el coordinador académico. Entonces, primero nos vamos a dirigir a los instructores que nos asignen nuestro centro de formación, si tenemos alguna duda. Y ya, pasando esa duda, si de pronto el instructor no nos las puede resolver, vamos hacia la coordinación académica. Ese sería el proceso para cualquier duda e inquietud que tengamos. Perfecto. Entonces, teniendo claro eso, nuestros compañeros facilitadores les han brindado por medio del chat información para que ustedes puedan acudir a su centro de formación. Entonces, en este caso, les presenta nuestra diapositiva la posibilidad entonces también de trabajar directamente sus inquietudes con nosotros en relación a aspectos generales, ¿cierto? En ningún caso específico, sino a aspectos generales como los que hemos tratado el día de hoy, acerca de cada una de las alternativas o acerca de alguna en específico. Entonces, pueden acudir a nosotros, el equipo de facilitadores de etapa productiva, y pues esto lo pueden hacer por medio de 2 correos electrónicos. En pantalla estamos viendo el primero, que es el de alternativas etapa productiva virtual @micena.edu.co. Ese correo está dispuesto para todas las alternativas. Si tienen alguna inquietud en general de esas alternativas, las que hemos mostrado el día de hoy, o específicamente para la de proyecto productivo, tenemos un correo especial que es proyectoproductivovirtual@micena.edu.co. Allí nosotros estaremos atendiendo todas las inquietudes que ustedes tengan acerca de esa alternativa. Pues como nos lo explicó nuestro compañero Nicolás el día de hoy, nosotros lideramos estrategia de proyecto productivo, manejamos 2 convocatorias que en este momento están en ejecución. Una es plan empresarial o proyecto productivo plan de negocios, y la otra es proyecto productivo I+D+I, que es el de investigación. Por otro lado, también en el chat entonces tienen la información, como les decía, del directorio de las coordinaciones académicas, donde van a encontrar también
la resolución de sus inquietudes en aspectos específicos, como relacionados con el registro de su alternativa, el aval de la alternativa, la validación de la documentación que ustedes hayan enviado o el enviar esa documentación, situaciones particulares como las presentadas en el sistema SGBA, como el bloqueo, por ejemplo, que puede suceder. También algunas otras situaciones particulares, que si no estoy ejecutando las competencias de mi etapa lectiva en el contrato de aprendizaje, bueno, no sé, ya que vengan relacionadas directamente con ustedes, con un caso específico, pues ya se deben tramitar directamente por allí. Obviamente, si ustedes tienen un instructor de seguimiento asignado y ese primer contacto, pues debería ser con él para poder tener ese tipo de novedades presentes y poder tomar medidas al respecto, pero a nivel general podríamos hablar de que el centro de formación es el que atiende ese tipo de inquietudes en aspectos específicos. Entonces, como les decía, en el chat encuentran ustedes la información de nuestros correos y la de los centros de formación por medio del directorio que les estamos facilitando. Bueno, entonces vamos a pasar, compañero Nicolás, a un espacio de preguntas y respuestas donde vamos a ir compartiendo con los aprendices la palabra, de manera que ustedes pues nos van levantando la manito. Nico, por favor, nos colaboras habilitándoles el micrófono para que podamos hacer esa escucha de sus preguntas y pues obviamente darles respuesta. Vale, muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias, estimados aprendices. También a los compañeros facilitadores que nos están compartiendo los correos vía el chat para que ellos lo tengan presente, los aprendices los tengan presentes, si nos quieren realizar alguna consulta. ¿Y por qué se los compartimos? Porque ya se nos está acabando nuestro tiempo para poderle dar paso a nuestra segunda charla que nos va a acompañar nuestra compañera Adriana Giraldo. Entonces vamos a responder 3 preguntas. Por favor, levantemos la mano y para poderles habilitar, por ahí hay una pregunta, no me acuerdo el nombre de la persona, de Alejandro. Alejandro, si tienes la duda, por favor, levanta la mano, te la consultamos. Angie tiene una pregunta, listo, vamos entonces a dar paso a Angie y si está Alejandro, que porfa nos levante la mano. Entonces vamos a dar paso a Angie, te vamos ya a habilitar el micrófono, ya puedes habilitar el micrófono, Angie. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, mi pregunta es, ¿cuáles son las diferencias entre el contrato de aprendizaje y la pasantía? Yo creo que lo entendí que son como muy parecidos entre los dos. Y no sé si puedo hacer otra pregunta ahí mismo. Cuando habla de pasantía, ¿cómo se sabe qué ofertas hay en una ONG o en una institución? O sea, ¿cómo sabemos si podemos aplicar o a cuáles son? Gracias. Listo, perfecto, Angie. Vamos a iniciar con tu primera pregunta, que es la diferencia entre el contrato el contrato de aprendizaje y pasantía, me decías. Entonces, porfa, no silencies el micrófono para que puedas hablar por si quieres hacer. Ya te lo acabo de activar, déjalo ahí activado, ¿vale? Entonces, el contrato de aprendizaje es algo que tú realizas con una empresa en donde la empresa te va a reconocer, ¿cierto? Un salario. Este contrato puede darse desde la etapa lectiva, en la cual la empresa pues te va a afiliar a una EPS y te va a reconocer un subsidio del 50% del salario mínimo, ¿cierto? Legal vigente. Y tú tienes solamente formación, o sea, tú vas a ver formación. Y ya cuando pasas a la etapa productiva y si vas a trabajar a esta empresa que te está patrocinando, que te está apoyando, ya la empresa te puede dar entre el 100 o el 75% de un salario mínimo y te da la EPS, la afiliación a la ARL y el apoyo a sostenimiento. Entonces ya lo que estamos hablando de pasantía como tal, pasantía puede ser o no que te den reconocimiento económico, ¿cierto? Puedes estar en apoyo, si quieres, Ana, puedes poner la diapositiva de pasantía.
¿Y estos Entonces, podrían ser virtuales o tienen que ser presenciales? Bueno, perdón. no, entonces, bueno, te decía que puede ser cierto un reconocimiento económico, no te pueden dar reconocimiento económico. Mira, acá está la diapositiva y es que la puedes hacer en cualquier una empresa, institución, organización, ¿cierto? Entonces, esto es como una práctica donde la empresa te permite a ti realizar actividades relacionadas a tu competencia, a tu programa de formación, ¿cierto? A todo lo que adquiriste durante tu etapa lectiva. Y pero hay que establecer un acuerdo de voluntades con la empresa y el aprendiz donde se determina entonces, y esto es importante, el plazo de realización, funciones a desarrollar, productos, personas responsables del aprendiz y responsable de afiliación y pago a ARL. Acá te dan y te pueden dar, puede ser que el SENA te reconozca la afiliación y digamos a la EPS, puede ser que la empresa te debe, sí o sí debes estar afiliado a digamos, el pago, incluso la EPS la puedes pagar tú, ¿cierto? Estar afiliado tú para que la empresa o la organización, institución te afilie a la ARL. Entonces, la diferencia, pues, que en el otro ya tú tienes un contrato y tienes una vinculación, ¿cierto? En donde la empresa te va a dar monetariamente algo, te va a reconocer entre algo, no es el 70 o el 100% cuando estés desarrollando tu etapa productiva de un salario mínimo. Y acá pues tú la puedes hacer, pero sin reconocimiento económico. ¿Sí? Lo puedes hacer a través del apoyo a una unidad productiva familiar, apoyo a instituciones, a ONGs o asesorías pymes. ¿Dónde puedes conseguir estas ONGs? Tú las puedes buscar. O sea, esto es que el aprendiz busca y dice, no, yo tengo una unidad familiar, no, yo tengo en el municipio, en la región donde vivo, tengo una ONG que me permite trabajar con ellos. No te van a dar reconocimiento económico, pero sí te van a dejar desempeñar actividades que estén relacionadas a tu programa de formación. ¿Listo? No sé si me hice entender, se te resolvió tu inquietud. Sí, sí, está claro. Sí. Bueno, ¿Y la y segunda pregunta cuál dentro era? de eso, era que si se podía hacer de manera virtual en este momento. Sí, claro, no. O sea, si tú eres aprendiz virtual, titulado virtual. Sí. Sí, sí, claro. O sea, lo ideal es que tú también puedes hacerlo o presencial o virtualmente, dependiendo de la aprobación. Y esto es muy claro para todos. Te voy a volver a activar el micrófono por si necesitas, Vale. para todos los aprendices, y es que deben tener la aprobación de su coordinador de formación. Comentarles, mire, voy a hacer si vas a hacer pasantía, entonces voy a hacer una pasantía virtual con X organización o con X empresa, mis funciones van a ser esta, ¿cierto? Debes contemplar pues que el coordinador desde la coordinación académica te apruebe ya sea la pasantía o si vas a hacer contrato, o sea, contrato de aprendizaje. Listo, Angie. Vale, muchas gracias. Vale, Angie, muchas gracias a ti por tu pregunta. Vamos con Alejandro, creo que tenía la consulta, no sé si ya. Dice, ¿a qué se refiere transferencia de etapa productiva? ¿Se puede cambiar entre etapas productivas? Entonces, bueno, eso es algo que yo les estaba explicando y era que si dado el caso, yo necesito retirarme, yo estoy haciendo, no sé, un contrato de aprendizaje, un vínculo laboral y me retiro, me debo retirar o la empresa me cancela el contrato y hice, no sé, 4 meses. Entonces, como yo debo, digamos, el ejemplo era de 6 meses, como yo debo culminar mis otros 2 meses que me hacen falta para esos 6 meses, pues yo lo puedo hacer a través de una pasantía, a través de una monitoría, y estos dos tiempos se me unen y ya cumpliría con el requisito de mis 6 meses. Espero pues poderme haber hecho entender con Alejandro la pregunta. Veo que nadie más tiene una pregunta, entonces vamos a dar paso a nuestra compañera Adriana Giraldo, quien viene en la tarde de hoy con una charla sobre, sobre la hoja de vida. Adriana, ya puedes habilitar el micrófono. Bienvenida. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Adriana, bienvenida. Te Bueno, dejo el tema que entonces. tenemos, el tema que tenemos para hoy, que es el interrogante que está como por allí pendiente, es desarrollar competencias para elaborar una hoja de vida. Un tema muy importante, muy interesante para nuestros aprendices. Ya puedes compartir tu Listo, pantalla. perfecto. Entonces, antes de dar paso a Adriana, felicitar a los aprendices por la excelente asistencia, por estar toda la sesión. Cualquier duda, inquietud, nos pueden contactar a través de los correos electrónicos que compartimos en el chat y estamos pendientes a resolver sus inquietudes. Entonces, adelante, Adriana, dejamos con los aprendices. Muchísimas gracias. Ya les voy a compartir pantalla. Bueno, mientras tanto, les queremos agradecer a todos por la participación. Pónganle mucha atención a Adriana y los dejamos entonces con ella. Buenas tardes, estimados aprendices. Es un gusto para mí saludarlos en esta tarde. Mi nombre es Adriana Giraldo, soy psicóloga, pertenezco al equipo de seguimiento académico de aprendices en formación virtual. Es muy grato para mí compartir con ustedes esta tarde y con los demás compañeros que les acaban de dar la transferencia acerca de lo de la etapa productiva, un proceso muy importante para que se puedan certificar con nuestra institución y poder fortalecer ese proyecto de vida importante para cada uno de nosotros y nuestras familias. Ahora bien, es muy importante también lo que vamos a desarrollar en este momento, que es todo lo que tiene que ver con las competencias para elaborar esa hoja de vida, ya que se obtiene esa certificación, ya que queremos buscar una estabilidad económica, una estabilidad laboral. Entonces, allí muchos aprendices, quizás algunos ya están en algunos empleos estables, otros están allí buscando también esa oportunidad para conseguir un empleo acorde pues a los conocimientos que han adquirido en nuestra prestigiosa institución. Entonces, en este momento vamos a desarrollar todo ese tema tan interesante para que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de elaborar su hoja de vida. Entonces allí vamos a iniciar con nuestro objetivo del día de hoy. Entonces el objetivo, estimados aprendices, es brindar herramientas a los aprendices para la creación de la hoja de vida y así facilitar su proceso de inserción laboral. Entonces con esto, ¿a qué vamos? Para que ustedes ya tengan esos conocimientos de cómo elaborar esa hoja de vida, que debe contener una hoja de vida y se les facilite conseguir ese empleo que ustedes tanto están anhelando. Entonces allí todos nos hacemos este interrogante, bueno, ¿qué es una hoja de vida? Entonces allí, ¿qué vamos a encontrar nosotros? Una hoja de vida es como esa percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos, es como esa primera impresión que nosotros le vamos a dar a ese entrevistador, a esa persona que va a recibir esa hoja de vida, que la va a revisar, que va como a identificar a través de ella quién es cada uno de ustedes. Entonces siempre debemos como lograr ese primer acercamiento, ese impacto que vamos a causar en nuestro empleador. Entonces allí, ¿qué se hace? Se hace un resumen de nuestros logros educativos, laborales. Estos van a ser claves, estimados aprendices, muy clave en todo el proceso de ¿qué? De la entrevista, en todo ese proceso que nosotros nos llamen, nos digan, mira, está citado para realizar esta entrevista el día viernes, el día que ya nos propongan y la hora. Entonces allí es muy importante como esa primera impresión. Entonces también podemos decir que la hoja de vida es como esa carta de presentación de cada uno de nosotros para poder llegar a esa empresa, y allí se van a seleccionar como esos candidatos, esas personas que están más acordes a lo que ellos están requiriendo. Entonces allí, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? ¿Qué es lo que la empresa requiere? ¿Qué es lo que ellos necesitan? Y van a revisar ¿qué? Toda nuestra presentación personal, van a revisar también esa historia laboral, esa historia educativa. Por eso es tan importante, aprendices, los que están allí en todo ese proceso para realizar la etapa productiva, que terminen este proceso para que se puedan certificar, porque allí van a revisar también como esos logros educativos, todo lo que nosotros tenemos para ofrecer a esa organización. Entonces, ¿qué debemos revisar nosotros allí?
debemos de revisar ¿qué? La presentación. Perdón, van a revisar nuestra presentación, no solamente nuestra presentación personal, sino la presentación que le vamos a dar a esa hoja de vida. También esa percepción que nosotros vamos a transmitirle al empleador, ese resumen laboral. En ese resumen laboral, ¿ustedes qué van a escribir? Van a escribir todo lo relacionado con lo que han trabajado, la experiencia que tienen, el tiempo en el cual ustedes trabajaron en esos empleos anteriores, y también es muy importante ese contacto como para que puedan llamar a ese que fue su jefe para que dé esas referencias, que las vamos a ver más adelante, de qué manera se debe realizar, de qué manera vamos a plasmar en nuestra hoja de vida esas referencias. Ese resumen académico, el resumen académico muy importante, entonces por eso también los motivo para que allí también puedan escribir, ya soy tecnólogo en gestión de mercados, en ATSI, bueno, en lo que ustedes se van a certificar en nuestra institución. Esos logros que ustedes han obtenido durante esos procesos laborales, esos procesos académicos, esas fortalezas que cada uno tiene, esas habilidades, esas competencias también las van a escribir allí. Y también vamos a revisar más adelante cómo voy a plasmar toda esta información en mi hoja de vida, cómo la puedo organizar para que se vea bien presentado, se vea bonito, ¿sí? Y sea una hoja de vida muy legible y muy bien estructurada para la empresa donde yo la voy a presentar. Entonces, allí que vamos a revisar, aprendices, vamos a revisar estos pasos para realizar una hoja de vida. Entonces, van a estar allí muy atentos. ¿Por qué? Porque tenemos estos 5 pasos, y los vamos a ir desarrollando durante la presentación para que ustedes vayan comprendiendo, por ejemplo, cómo recopilar la información, que es nuestro paso 1, el paso 2, que es identificar el formato que voy a usar para mi hoja de vida. Luego tenemos el paso 3, que son las referencias laborales y personales. Es muy importante esto, ¿bien? Luego vamos a tener el paso 4, que es desarrollar la hoja de vida. Y luego tenemos paso 5, que es revisar y realizar el envío de nuestra hoja de vida. Entonces, ahora bien, vamos a ir con el primer punto, que es recopilar la información. Entonces, allí para recopilar la información es muy importante que tengan en cuenta ser muy honestos con esa información que se va a recopilar, que se va a plasmar allí. Debe ser muy clara, debe ser concisa. Esta también debe también de contener como esa percepción, esa promoción. Yo me voy a mostrar como profesional y como persona ante la empresa. Entonces se debe seleccionar muy bien esta información y buscar esos soportes académicos y laborales que voy a plasmar en mi hoja de vida. Luego tenemos los formatos. Entonces allí tenemos el primer formato, que es el formato básico, el que nosotros podemos diligenciar. Es un formato que, bueno, no nos pide mucha información y se caracteriza solamente por que plasmemos una información en un orden cronológico y no hay descripción de un perfil, como muchas veces nosotros lo hacemos en nuestras hojas de vida, que plasmamos un perfil, nos presentamos allí, qué somos, nuestras habilidades, fortalezas, ¿bien? Entonces luego tenemos este segundo, que es el funcional. El funcional, que este sí se caracteriza por tener un perfil. Allí lo podemos observar en la parte inferior, donde nosotros nos estamos presentando. También allí describimos cuáles son esas habilidades que tenemos y también toda la información personal allí en la parte superior con nuestra fotografía. Posteriormente, en esta hoja de vida que es mixta, estas hojas de vida también se pueden encontrar o se pueden elaborar en internet. Allí podemos encontrar varios formatos para que nosotros podamos realizar nuestra hoja de vida según y como nosotros creemos que nos quede muchísimo mejor. La podemos personalizar a través de estos programas que son muy, muy buenos y que ya nosotros tomamos la decisión según también el requerimiento que se esté realizando en este momento. Entonces, allí en esta que es mixta, es como una combinación aprendices de la hoja de vida básica y la hoja de vida funcional. Entonces, allí lo que nosotros vamos a hacer es combinarla
Y también trae una información que es cronológica. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo así que información cronológica? Donde nosotros vamos a escribir esa información de la más reciente. Por ejemplo, yo trabajé en una empresa en el 2020, este año estoy trabajando, en el año 2020 yo trabajé en una empresa de sistemas, por así decirlo, de computadores, desarrollando software. Y en este año 2020, entonces pasé a trabajar a una empresa donde ya voy a realizar solamente desarrollo de software. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a escribir primero? La más reciente, la que estoy desarrollando en este año 2021, va primero y posteriormente va la anterior. Entonces, por eso siempre decimos cronológico del más reciente al más antiguo. Entonces, en esta también se crea la descripción de un perfil, también vamos a hablar de nuestra experiencia laboral, educativa, las habilidades que nosotros también presentamos, y esta hoja de vida que permite, como nosotros podemos personalizarla, pues tiene más libertad para que podamos allí escribir lo que nosotros creemos que es más importante y más conveniente presentar. Bueno. Luego vamos a seguir mirando allí nuestros formatos de hoja de vida. También está la del sector público y privado, aprendices. Muchas empresas tienen su propio formato de hoja de vida en el sector público, la cual nosotros debemos de ceñirnos a ella, no presentar la mixta ni las anteriores que acabamos de revisar, sino únicamente la que nos están solicitando. Entonces, en ese caso, allí en esta hoja de vida, nosotros debemos de seguir como las instrucciones o lo que allí nos están requiriendo. Y también debemos de tener en cuenta que algunas empresas privadas también lo pueden utilizar, pero normalmente en el sector público siempre vamos a tener esta hoja de vida que les estamos presentando allí, que es un formato único de hoja de vida, que es mucho más completo. Bueno, solicitan información incluso desde la primaria, en el año que terminó la primaria, los estudios, es muy específica. Y luego tenemos esta última que es del sector privado. Entonces allí, esta última, cada empresa también tiene como, ya en el sector privado, ellos tienen la libertad también para hacer el diseño de sus propias hojas de vida según los requerimientos de cada entidad. Entonces nosotros también nos debemos de ceñir si dicen, bueno, para la hoja de vida de esta entidad, por ejemplo, si decimos no, Coca-Cola, o si vamos a hablar de otra entidad a nivel nacional, entonces podemos decir, bueno, listo, entonces me solicitan esta hoja de vida, entonces debo presentar esta y no la que yo personalicé en internet, ni mucho menos. Bueno, vamos a continuar. Allí entonces aprendices las referencias. Es súper interesante y muy importante que ustedes tengan en cuenta las referencias, porque es muy importante, porque al momento de plasmar las referencias en mi hoja de vida, yo debo primero identificar a las personas las cuales yo voy a plasmar en mi hoja de vida, ¿sí? Por ejemplo, no que son jefes que yo tuve en mis anteriores trabajos, entonces allí yo los voy a escribir, pero también vamos a tener en cuenta que muchas veces nosotros vamos a citar allí algunas referencias personales. Entonces esas referencias personales, ¿qué debemos hacer primero? Primero debemos de contactar a las personas, de decirles, mira, te voy a registrar en mi hoja de vida como referencia, para que ellos al momento de que sean contactados por la empresa, ellos identifiquen de qué es lo que se les está hablando. Porque muchas veces de pronto no contestan o los cogen fuera de base, bueno, no sé de qué me está hablando o lo pueden olvidar. Entonces, por eso es mejor explicar a las personas que van a estar plasmadas en esta hoja de vida como referencia. Esas personas deben de ser de confianza, deben de estar enteradas de todo el proceso que usted está realizando y estar atentas a esa llamada. Y también debe registrar los datos de esas personas, por ejemplo, como lo muestra allí en la imagen en la parte derecha, que nos dice el nombre, la profesión de la persona y el número celular de contacto. También allí les acabé de explicar que deben de comunicarle a las personas que van a estar en esa como referencia y registrar los datos, que ya lo acabamos de ver. Entonces, allí aprendices, este es el ejemplo para que ustedes lo tengan en cuenta. Luego vamos a revisar el contenido de la hoja de vida. Esta parte me parece súper interesante porque allí es donde nosotros nos vamos a mostrar a través de esa hoja de vida. Allí nosotros vamos realmente a describirnos
y a explicar y a mostrar y a enamorar a esa empresa de que yo soy el candidato que realmente necesitan. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Con esa buena presentación de mi hoja de vida. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una foto. Esa fotografía debe ser preferiblemente fondo blanco o fondo azul y debe ser tipo documento y estar con ropa formal. ¿Sí? Es muy importante que tengan esto en cuenta. También vamos a hacer la descripción de ese perfil. En esa información que vamos a colocar esa experiencia académica, laboral y esas habilidades. Debe ser un texto corto, no algo tan extenso como lo vimos en el ejemplo de las hojas de vida anteriores, que era un párrafo pequeño que sea de fácil interpretación, que no sea tan largo. Entonces, ¿por qué? Porque de pronto ya tantas hojas de vida que está recibiendo el empleador ya no la va a seguir leyendo porque es demasiada información. Entonces, tratar de ser muy concretos. Luego, la experiencia laboral. Recuerdan que les dije que debe ser en un orden cronológico. Posteriormente vamos allí a escribir los datos a registrar. ¿Esos datos qué? ¿Qué datos? El nombre de la empresa, el cargo, las funciones y el tiempo laborado en esa empresa donde yo estuve trabajando con anterioridad. La formación académica también, por ejemplo, ustedes en este momento o los aprendices que estén en programas de formación titulada, que estén haciendo su tecnólogo, puede que anteriormente hayan realizado otros programas de formación o tengan un técnico, entonces allí van a escribir toda esta información en orden cronológico. Recuerden, desde el más reciente hasta el más antiguo. Y también deben de colocar allí en la formación académica, en la institución, por ejemplo, allí el SENA, donde ustedes se están formando actualmente, el título, el año de inicio y finalización de esos programas de formación. Y por último, aprendices, quiero allí enfatizar algo en la parte de los anexos. Los anexos son esos soportes que nosotros tenemos, que soportan toda la información y que esa información es veraz, esa información, estoy siendo honesto con todo lo que estoy plasmando allí, porque recuerden, muchas veces esa información es corroborada, van a llamar, van a buscar si estamos realmente diciendo la verdad en todo lo que está allí. Entonces, debemos ser muy honestos en la información plasmada y porque luego también nos van a pedir esos soportes. Entonces, esos soportes son anexos, como son la cédula, los diplomas, las certificaciones que ustedes tengan, por ejemplo, cuando tengan su certificación con el SENA, la libreta militar en el caso de los hombres, bueno, toda esa información. Ahora bien, esos anexos se deben adjuntar cuando la empresa lo requiera. Cuando la empresa lo requiera. Entonces, que ya nos llamaron, bueno, ya me llamaron, ¿qué debo presentar? Debo empezar a mostrar, porque toda esta información la necesito para mi contratación. Entonces, allí ustedes van a enviar todos estos anexos. En este momento, estimados aprendices, les voy a compartir en este momento por el chat. Les voy a compartir por el chat una información muy importante. Hago un pequeño paréntesis. Les voy a compartir nuestra lista de asistencia. Recuerden que así como, bueno, los compañeros que acaban de dar la transferencia de etapa productiva, denme un momento, por favor, yo les comparto. Nosotros también desde el equipo de seguimiento académico, también allí tenemos nuestra lista de asistencia. Discúlpenme, un momento les comparto la lista de asistencia para que por favor la diligencien. Que para nosotros también es muy importante tener esta información, entonces allí se las acabo de compartir por el chat para que por favor sea diligenciada. Bueno, vamos a continuar con nuestra capacitación del día de hoy, nuestra transferencia, y recuerden, aprendices, recuerden siempre, para la hoja de vida, siempre es importante tener en cuenta que menos es más. No ponernos a llenar una hoja de vida súper extensa, ser muy concretos en todo lo que estamos haciendo, ser claros y precisos. Adaptar la hoja de vida al cargo, siempre revisarla antes de enviarla, porque está bien, bueno, que tengamos por ejemplo, tengamos un título o una certificación en gestión de mercados, pero siempre debemos adaptarla al cargo al cual estamos optando.
También, también es muy importante tener un orden y una estructura de esa hoja de vida. Recuerden que primero voy a colocar mis datos, posteriormente voy a empezar a escribir mis referencias, todo debe de ir en un orden. Todo debe de ir en orden para poder que sea una hoja de vida legible, que se pueda leer y comprender de la mejor manera. También es muy importante revisar la ortografía y la redacción. Aprendices, no enviar hoja de vida con errores ortográficos. Esto sería fatal al momento de una contratación, ya que nos estamos presentando como personas muy profesionales, que tenemos una formación. Entonces, es de vital importancia que ustedes revisen muy bien esa ortografía. Recuerden que en estos momentos los equipos, los computadores, allí también tienen para que se realice esa corrección ortográfica, esa revisión y no pasemos como por una situación de estas. Extensiones, luego seguimos con extensiones de archivos comunes. Entonces allí, por ejemplo, en estas extensiones se puede abrir, por ejemplo, como imagen, o si yo tengo esta hoja de vida que la estoy enviando por correo electrónico, si la estoy enviando en Word, si la estoy enviando en PDF, también debo tener en cuenta esto. Verificar que la información tenga los soportes. Recuerdan que hablamos anteriormente de los soportes o los anexos, siempre y cuando la empresa, la organización lo esté requiriendo. Aprendices, la honestidad. Siempre recuerden todo lo que están plasmando allí, ser muy honestos con esto, que todo sea verdadero, que ustedes realmente luego no vayan a quedar mal o vayan a ser descartados porque de pronto se les escapó una cosita allí, que de pronto no, es que están pidiendo 6 años y yo solamente tengo 4, entonces voy a colocar 6 o voy a colocar información que realmente no es cierta. Y por último, seguridad en lo consignado en la hoja de vida. Esa seguridad en todo lo que yo estoy haciendo porque tengo los conocimientos, tengo las capacidades, tengo también esas ganas, esa motivación para empezar a ejercer mi profesión, mi tecnólogo, todo lo que yo he estudiado y mis saberes. Entonces, ser muy seguros en eso y en el momento cuando los llamen a la entrevista. Y allí les dejo por último esta frase que nos dice que la clave del éxito radica en tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Entonces siempre es tomar esa decisión correcta en el momento en el cual voy a iniciar con mi empleo, en el momento que voy a enviar esa hoja de vida, es tomar la decisión correcta, este sí es el empleo que necesito, este es el empleo que yo quiero, esto es lo que yo quiero realizar, va acorde con lo que he estudiado. Entonces allí les dejo esta frase tan importante y los motivo para que ustedes elaboren muy bien esa hoja de vida ahora que ya están iniciando, los que van a iniciar la etapa productiva y los que ya están finalizando y que ya están en busca de ese empleo para fortalecer esos proyectos de vida. Entonces allí les dejo las referencias bibliográficas de nuestra presentación del día de hoy. Les agradezco mucho a todos por el espacio, por estar tan atentos en esta transferencia. Muchas gracias, Adriana, por tu acompañamiento en nuestra charla, la intervención muy importante para todos nuestros aprendices. Creo que es muy valiosa esa información que les acabas de suministrar. Asimismo, pues agradezco también a todos los compañeros que estuvieron asistiendo este día a esta charla informativa, a los aprendices que obviamente son nuestro público esencial en estas charlas. Les queremos también pedir el favor de que no se les olvide diligenciar las asistencias, la asistencia que envió Adriana y la asistencia que enviamos nosotros, pues para verificar que ustedes asistieron a estas charlas. Muchas gracias por estar atentos a estas programaciones que realizamos desde el Grupo de Ejecución de la Formación. Y pues nada, los esperamos en alguna otra transferencia que se realice próximamente. Muchísimas gracias a todos. Vale, muchísimas gracias Adriana Giraldo por tu transferencia, muchas gracias Ana Villanueva por tu acompañamiento en la tarde de hoy, gracias a todos los aprendices que nos acompañaron en la tarde de hoy, que estuvieron muy atentos, muy pilos, muy dispuestos, respondieron todas las preguntas realizadas. Sé que es información que les sirve para su vida, en este caso digamos laboral y para su
etapa demasiado provecho a la información transmitida. Muchas gracias a todos los compañeros que asistieron en la jornada de hoy, a los compañeros facilitadores, si se encuentra algún instructor o la parte administrativa, también gracias por su acompañamiento. A nuestra líder de la estrategia por el acompañamiento en la tarde de hoy. Que tengan un resto de tarde excelente. Bendiciones para todos. Hasta luego. Luego, gracias.